¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo un video bastante interesante porque vamos a hablar del anillo guardián radiante y en especial de su habilidad principal llamada Andanada Contundente. Este anillo se ha vuelto muy popular últimamente porque mejora muchísimo el rendimiento del héroe en combate y lo mejor es que es un anillo bastante confiable, ya que no depende tanto de la suerte como otros. Así que si tú estás buscando un anillo ofensivo para peleas largas, quédate hasta el final porque hoy te explico todo de forma clara y rápida. Bueno, empecemos por lo básico. La habilidad del Guardián Radiante está enfocada directamente en el héroe, o sea que no es un anillo pensado para bufear tropas como infantería o caballería, sino que potencia al comandante, y eso se nota bastante en el daño total del ejército. Además, esta habilidad es de tipo por turnos, lo que significa que funciona mejor mientras más tiempo dura la batalla. Ahora viene una de las mejores partes. La probabilidad de activación es del 100%. Esto es muy importante porque hay muchos anillos que dependen de probabilidades bajas y a veces en combate simplemente no se activan cuando más lo necesitas. Pero con este anillo no hay problema, porque la habilidad se activa siempre y es completamente segura. Ahora hablemos del efecto principal. Andanada Contundente aumenta la probabilidad de activar la habilidad de impacto secundario del héroe y lo hace de forma progresiva. Aumenta un 5% cada 6 segundos. Esto significa que en peleas largas, tu héroe se vuelve más fuerte conforme pasa el tiempo y cada vez activa más seguido el impacto secundario. Así que es un anillo que escala muy bien, sobre todo en guerras o combates largos. Pero lo más fuerte de todo es el segundo efecto. Esta habilidad también tiene un 100% de probabilidad de otorgar ataque doble durante 3 segundos. Esto es clave porque durante esos 3 segundos el héroe golpea más veces, hace más daño y se vuelve mucho más agresivo en combate. Y nuevamente, lo mejor es que no depende de suerte, es un buff totalmente asegurado. Ahora, ¿con qué héroes se recomienda usar este anillo? Este anillo funciona especialmente bien con héroes que dependen del impacto secundario, porque el anillo aumenta esa probabilidad y además les da el estado de ataque doble. Por ejemplo, se recomienda mucho para héroes como Lu Bu, Mulan, Belisario, Aníbal y también Zhao Yun. Estos héroes son bastante ofensivos y aprovechan muy bien el impacto secundario, por eso con este anillo se vuelven más constantes y más peligrosos. De hecho, yo personalmente lo estoy usando en la formación de Belisario y la verdad me está funcionando bastante bien. Se nota que Belisario aprovecha muchísimo el impacto secundario y cuando entra en el estado de ataque doble, el daño aumenta bastante, especialmente en peleas largas. Y bueno, para terminar, vamos con la conclusión. El anillo Guardián Radiante es un anillo muy completo porque combina 3 cosas muy importantes. Primero, activación 100% segura. Segundo, aumenta la probabilidad del impacto secundario en 5% cada 6 segundos. Y tercero, otorga ataque doble garantizado durante 3 segundos. Así que si tú buscas un anillo ofensivo, constante y excelente para combates largos, el Guardián Radiante es una muy buena opción, sobre todo si lo combinas con héroes como Lu Bu, Mulan, Belisario, Aníbal o Zhao Yun. Y bueno, gente, hasta aquí la guía del anillo Guardián Radiante. Si el video te sirvió, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar qué héroe estás usando tú con este anillo. Nos vemos en el próximo video.